¿Qué tal si dice conmigo en esta hora? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Dios fuerte, Señor, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, eso es, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso, cuán hermoso. Dilo conmigo, eres Jesús. Eres Jesús. Son tus palabras. Son tus palabras. Es tu amor. Es tu amor. Aleluya. Cuán glorioso. Eres Jesús. Eres Jesús. Es tu poder. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Eso es. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Sí, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinas venciste rey por siempre. Con una corona de espinas venciste rey por siempre. Con una corona de espinas venciste rey por siempre. Con una corona de espinas, ¿cuánto lo creen? Venciste Eres el rey de nuestras vidas. Con una corona de espinas venciste rey por siempre. Con una corona de espinas venciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. A ti Señor. Te doy gloria, Eres merecido toda gloria en esta hora, Señor. te doy gloria, gloria. Díselo fuerte. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Hemos sido libertados. Vamos camino a Canaán. Y aunque esté cruel, ya nos soltó. Nos queda mucho por pelear. De pronto veo el mar, no podremos cruzar. Y para colmo hay un faraón atrás.
pero el mar se abrió, un camino quedó, cruzaremos en seco hasta el final, lo podemos lograr. El mar se abrió y así tu corazón toma la espada del Espíritu y verás que tu problema como el mar se abrirá. Dice la Biblia que para el que cree todas las cosas son posibles. Todas las cosas, no algunas, no unas cuantas, sino todas. Nada nos pudo detener, ni el Mar Rojo, ni el Jordán. Oh, sin mi Dios, tú nos has dado la victoria. Contigo llegaremos al final. El mar se abrió, un camino quedó, cruzaremos en seco hasta el final, lo podemos lograr. El mar se abrió y así tu corazón toma la espada del Espíritu y verás que tu problema como el mar se abrirá. No tengas temor, que Él siempre estará, Él no te dejará, no. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no te cuidará? Pero el mar se abrió, un camino quedó, cruzaremos en seco hasta el final, lo podemos lograr. El mar se abrió y así tu corazón toma la espada del Espíritu y verás que tu problema como el mar se abrirá. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta tarde? Que tu problema como el mar se abrirá. Yo lo creo sobre Florencio, que tu problema como el mar se abrirá. Todo aquel que le cree al Dios de lo imposible, que hace las cosas posibles, por favor ríndale homenaje de alabanza, de aplausos, vamos. ¿Cuántos dan un grito de victoria bien grande, bien grande? Y eso es. Zúmbala, maestro. Aleluya. Te adoramos, Señor. Sí, aleluya. Eres bueno, Señor. Y sé que no estoy solo en el camino, que a mi lado tú estás. Nunca me abandonará, no, no. Y pero a veces siento que no puedo. Tengo miedo de caminar y las fuerzas se me van. No te rindas, no desmayes. Y sé que tú lo lograrás. ¿Cuántos van a llegar a la meta? Y aunque por el fuego pase, solo su gracia te sostendrá. Vencerás, eso es conmigo. A las alturas llegarás y sin temor caminarás. Yo venceré, eso es, díganlo conmigo. A las alturas
adore, levante las manos y declare victoria en esta tarde. Aleluya. Le damos gracias a Dios, aleluya, porque Él es bueno. Ya conozco tu mirada, sé que tú me has sido fiel. De mí te has enamorado, por siempre te amaré. Pasarás al otro lado, poco a poco y a la cima llegará. Hoy háblale a tu problema, aprovecha y háblale el problema y dile en quién tú has creído y ya no hay por qué temer. Dice, pues tu milagro y viene otra vez, viene otra vez. Cuando dice, dilo, vencerás. Eso es, a las alturas llegarás y sin temor caminarás. Y yo, dígalo conmigo, venceré, venceré, a las alturas llegaré y sin temor caminaré. Sí, Señor, iglesia, tú vencerás, a las alturas llegarás, sin temor caminarás. Y yo venceré, venceré, a las alturas llegaré, sin temor, sin temor vamos a caminar y vamos a llegar. Que Dios bendiga a Carlito, que Dios bendiga a esta amada iglesia que lo está viendo crecer. Declaramos en el nombre de Jesús que la gloria postrera será mayor que la primera. Declaramos que vienen milagros para nosotros, que lo que está por venir viene grande en el nombre de Jesús y que las puertas se abrirán con más fuerzas. Y declaramos que somos más que vencedores. ¿Dónde están los vencedores? Vencerás, vencerás, a las alturas llegarás y sin temor, míralo conmigo, yo venceré, yo venceré, venceré, a las alturas llegaré, llegaré, aleluya, te adoramos, Señor. Tú vencerás, a las alturas llegarás sin temor. Caminaré en el nombre de Jesús y llegaremos a la meta. Aleluya. Amén. Continuemos cantando el himno. Cuán grande es Él. Aleluya. ¿Qué tal si te pones de pie con nosotros en esta tarde del Señor? Y yo pregunto en esta hora, ¿cuántos pueden reconocer que Dios es grande? Solamente 10, amén. ¿Cuántos reconocen que Dios es grande en esta hora? Aleluya. El esplendor de un rey vestido en majestad. Dilo conmigo. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Dilo fuerte, Señor. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día
Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi seguirá. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi servirá. Cuán grande es Dios, cuán grande es, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, díselo fuerte al Señor en esta tarde. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Sí, cuán grande es Dios. Díselo fuerte al Señor, cuán grande es. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Cuántos me pedimos al cielo esta tarde? Adorar al Señor. Oh, te adoramos, Rey. Tú mereces la gloria en esta hora, Dios. Sí, te adoramos, Rey. Aleluya. Y te decimos, Señor, nuestro corazón. Sí, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, gloria a Dios. Cuán grande es Dios. Sea fuerte. Cantaré cuán grande, y todos lo verán. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Que te escuche fuerte en todo Florencio. Vamos a ver. Cuán grande es. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es, dice el Señor, su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi
mi ser dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es sobre todo es. Él es digno. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Sí, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, con tu corazón, díselo a Él. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Cuántos pueden ir sus manos al cielo? Levanta sus manos al cielo esta tarde. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón, porque tú mereces toda la gloria y la honra, Señor. Tú mereces toda la gloria y la honra, Dios. Oh, te adoramos, Rey. Yo quiero ustedes cantar conmigo, que se escuchen cantar fuerte, Señor. Que se escuchen fuerte en esta hora. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Ahí está mi esposa. Y si no la presento, ustedes saben. Sí, pero qué bueno presentarla, porque la verdad que yo me siento contento, no solamente por la amenaza que me puede hacer ella, sino porque yo esta tarde en mi casa nos preguntábamos nosotros, y esto lo voy a decir antes de empezar a predicar, porque después cuando empiece a predicar me voy a ir serio, Carlos. Pero esto yo tengo que decirlo. Carlos, yo fui director de la escuela y pastor de él en etapas bien tempranas. Así que sus padres los conozco muy bien. Y ya él me advirtió que no dijera muchas cosas porque ustedes estaban aquí. Así que no sé, pero lo que voy a decir es algo suave. Pero nos preguntábamos mi esposa y yo, ¿cómo Carlos fue llamado al ministerio? ¿Cuál fue esa piedra, ese empuje, esa experiencia que empujó a Carlos al ministerio, ¿no? Porque él obviamente fue llamado por el Señor. Y entonces yo recuerdo cuando yo regresé de Estados Unidos en el 1998, yo regresé de estudiar y vine a Puerto Rico. Me invitaron a un torneo. Oigan esto, los muchachos aquí que juegan baloncesto con él y que los que corren, si hay equipos aquí de los equipos de corredores, les voy a decir algo ahora, porque Carlos tiene un grupo de personas que corren hoy corriste, Carlos. Hoy está, no, hoy no ha corrido hoy, pero corre todos los días por Fajardo. Tiene un equipo de corredores, así que si usted quiere integrarse, hable con Carlos. Y entonces me invitaron a un torneo que se llamaba el torneo Carlitos Vidot. Yo creo que ese torneo desapareció en el año 98, creo que desapareció, porque mire lo que pasó en el 98. En el 98 la Iglesia Evangélica Unida de Villa Prade estaba jugando en un juego final contra la Iglesia Evangélica de Santa Isabel, creo que fue en Salinas, y estaban jugando. Entonces el juego, faltando 3 segundos, ¿sabes lo que son 3 segundos?
3 segundos, el juego estaba, creo que 81-80 a favor de la Iglesia Evangélica Una de Santa Isabel. 81-80, faltando 3 segundos. Y la bola tenía posesión de ella Villaprade. Entonces, eso fue que sí, en Santa Isabel fue el juego, pero fue contra Santa Isabel. Santa Isabel la tenía. Y cuando Santa Isabel va a lanzar la bola, Carlos, que yo no sé de dónde salió, corta la bola, faltando 30 segundos, y todo el mundo se quedó, inclusive yo que estaba ahí en las gradas, nos quedamos todos pasmados. Carlos acaba de cortar la bola, y la gente que conoce a Carlos sabe por qué yo me sorprendo. Carlos corta la bola, y faltando 30 segundos va desde el canasto que le correspondía a Villaprade hasta el canasto que va a Santa Isabel en una velocidad que en mi vida Usain Bolt había corrido. Eso fue una velocidad increíble. 3 segundos, Carlos corre, nosotros vemos a Carlos aprieta la bola contra el pecho, se levanta en el aire y pone la bola contra el canasto, mete el canasto y ahí tocó el pito y se acabó el juego. De hecho, eso fue un milagro porque primero... No, pero escuchen, porque 3 segundos desde un canasto a otro, que saben jugar baloncesto saben que eso es imposible, pero no sabemos cómo Carlos corrió tan rápido que colocó la bola y Villaprade ganó el juego. Claro, ese juego se fue un revolú terrible allí, que de hecho de ahí en adelante Pastor General se suspendieron los juegos de Carlito Vidó. Pero es bueno que sepa que el milagro lo hizo Carlos. Es una velocidad. Yo nunca había visto a Carlos corriendo como corrió. Algunos dicen en las malas lenguas que fue que el del reloj se quedó mirándolo y se olvidó prender el reloj. Y cuando puso la bola fue que puso el reloj y entonces tocó. Y de hecho ganó Villaprade. Pero yo le decía a mi esposa decía, yo creo que ese fue el punto, aquel milagro de la carrera de Carlos. Fue lo que hizo que Carlos se impulsara al pastorado. Así que, bueno, ojalá y sea uno de los muchos. Pero la verdad que yo lo digo con alegría. Carlos ha sido una persona muy importante para nosotros. Y lo conozco de bien pequeño. Y le digo la verdad. Le digo la verdad. Este mensaje que voy a predicar es un mensaje donde Dios me está hablando a mí para yo entender algunas cosas que yo me he preguntado frente a este ministerio. Yo quiero invitarlos a ustedes a que ya leyeron la lectura, pero usted la mantenga abierta en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 11. Porque este pasaje, especialmente el capítulo 15, que el tema central de ese capítulo es la resurrección, la verdad que yo no voy a hablar de resurrección, pero quiero hablar del prólogo de ese capítulo, porque me parece que en el prólogo de ese capítulo está la esencia misma del evangelio que le ha sido encomendado a Carlos, a mí y a todos los hombres y mujeres que estamos aquí y que amamos al Señor. Este pasaje de 1 Corintios 15 del 1 al 11, desde el punto de vista de estructura, es el prólogo de un gran discurso que el apóstol Pablo va a dar, obviamente, como le dije, de la resurrección. Y en ese prólogo, normalmente cuando uno quiere hablar de un tema, y eso le pasa a todos los que de alguna manera dan discursos, cuando tú quieres hablar de un tema difícil, un tema complejo, tú tienes que legitimar la autoridad que tú tienes para hablar de ese tema. Es decir, yo no puedo hablar de algo de lo cual yo no tengo autoridad para hablar, porque la gente que me está escuchando va a decir, ¿con qué autoridad esta persona está hablando? Normalmente en el prólogo la gente lo que hace es hablar de sus credenciales, de sus títulos, de las razones por las cuales él está legitimizado para hablar de ese tema. Y Pablo va a hacer lo mismo, porque el prólogo no es otra cosa que un estilo retórico para hablar de la razón por la cual él puede hablar de la resurrección. Y es importante
porque en este prólogo Pablo primero va a hablar de quién es él. Va a hablar de su imagen personal, de su credibilidad. Obviamente, y ante todo, mucho más él, porque aunque lo llamaban apóstol, no cumplía con los requisitos de la tradición para ser apóstol. El requisito de la tradición para ser apóstol era que hubiese caminado con Cristo, que hubiese vivido con Cristo, y él no tuvo la experiencia de conocer al Jesús histórico. Por lo tanto, él está reclamando ser apóstol y hablando de su legitimidad para hablar de la resurrección, pero sabiendo muy bien que no cumplía con los requisitos establecidos para ser un apóstol tradicional. Sin embargo, él plantea que aunque yo no haya tenido la experiencia del Jesús histórico, hay otras experiencias de vida que también me pueden incluir a mí dentro de ese ministerio apostólico. Y en eso consiste ese prólogo. En el versículo 8, el apóstol Pablo va a decir: mira, hay otra realidad. Es cierto que yo no caminé con Jesús, pero el Jesús resucitado se me apareció a mí. Y eso es bien importante. Hay 4 cosas que el apóstol va a hacer en este prólogo. Primero, el apóstol en los versículos 1 al 3 va a hablar de cómo él justifica el por qué su mensaje debe ser aceptado. Y si ustedes miran en los primeros versos, en el verso número 1, el apóstol va a decir: miren, Corintios, el mensaje del evangelio que ustedes han recibido lo oyeron de mis labios. Y ahí va a empezar. Es decir, mira, ese evangelio que ustedes abrazaron, el autor, el instrumento de Dios para predicar, fui yo. Pero va a decir algo más todavía. Va a decir que este evangelio no es algo que los corintios descubrieron, porque el evangelio no se descubre, el evangelio se recibe. Y él dice: este evangelio que yo recibí, también lo transmito a ustedes para que ustedes lo reciban y para que perseveren. Y aquí está dando la clave inicial. El evangelio es una buena noticia, dice el apóstol Pablo, pero es una buena noticia, pero para que sea buena, tú tienes que recibirla. Es decir, usted puede oír el evangelio y puede oír todos los días, y si quiere puede escuchar toda la radio y todo, pero si usted no recibe esa buena noticia en su corazón, y Pablo dice más, no solamente la recibe en su corazón, sino que usted se aferra a ella. Si usted se agarra de ella, entonces experimenta la salvación como beneficio. Y este punto es importante. Pablo dice: mira, yo les prediqué a ustedes, le transmití el mensaje, no cualquier mensaje, el mensaje que yo recibí, se lo compartí a ustedes, ustedes creyeron en él, se aferraron en él, y ustedes están participando de la salvación. Y ese es el primer planteamiento que el apóstol dice para justificar la razón por la cual este mensaje debía ser recibido. Hay 2 cosas importantes aquí, y quizás importante hoy que estamos ordenando a Carlos. Número 1, si el evangelio se recibe, entonces la iglesia, los líderes de la iglesia, porque Orlando Costas dice que no hay iglesia sin líderes, que de hecho, para que exista iglesia tienen que existir líderes que de alguna manera empujen ese ministerio que llamamos la iglesia. La iglesia es depositaria del mensaje, es decir, Dios ha depositado el mensaje del evangelio, el mensaje ese mensaje que salva, lo ha depositado en la iglesia. Pero ¿para qué lo depositó en la iglesia? Para que la iglesia a su vez lo transmita tan fielmente como lo ha recibido. Este punto es importante en este momento en la historia de Puerto Rico. La iglesia no ha recibido cualquier mensaje, ha recibido el mensaje de Jesús. Y ese mensaje de Jesús es un mensaje que ha venido
desde Jesús, los apóstoles, y ha seguido pasando por 21 siglos a nosotros. No es un mensaje que podemos cambiar, es un mensaje que podemos recibir, es un mensaje que tenemos que ser depositarios de él, y que tan fielmente como lo hemos recibido, tenemos que transmitirlo. O sea, que aquí tratar de adaptar el mensaje del evangelio a las circunstancias particulares de la gente, el tratar de coger este evangelio y acomodarlo para complacer ciertos sectores de la iglesia o del mundo, de la sociedad, es un serio problema, porque el evangelio que yo recibo, lo recibo para transmitirlo como lo recibo. Eso no quiere decir que el lenguaje se tenga que adaptar a la historia particular, porque el lenguaje cambia, pero el contenido y la esencia del evangelio es el mismo por los siglos de los siglos, porque es transmisión y es recepción, y la iglesia es depositaria, y nosotros los líderes somos depositarios, recibimos ese mensaje y lo transmitimos tal como lo hemos recibido, para ser fiel a aquel que nos encomendó este mensaje. Así que hay una responsabilidad primaria en los líderes de transmitir el evangelio tal como lo hemos recibido. Ahora hay algo interesante en esta introducción de Pablo. Pablo dice que este evangelio hay que aferrarse a él. Y esto es bien interesante, porque normalmente nosotros hablamos, y la iglesia dice que en el momento que uno recibe a Cristo, uno es salvo, y eso es cierto. Pero Pablo está diciendo algo más serio que eso. El evangelio hay que aferrarse a él para que el evangelio siga salvando a aquel que lo recibió. Mira lo que está planteando Pablo. Pablo está planteando que el evangelio no solamente es una experiencia. La salvación no solamente es una experiencia de recibir el evangelio, sino que es una experiencia viva, vital, continua y progresiva. No es que soy salvo y se acabó. No, es que soy salvo y sigo salvándome. Sigue salvándome Dios. Es un continuo proceso de salvación. Yo no soy el mismo. Yo conocí al Señor en el 71. Y yo en el 71 me encontré con Cristo con un gozo terrible. Pero hoy, en el 2013, ese mismo Cristo que yo me recibí, y lo recibí en aquel momento, ese evangelio que recibí, tiene un significado nuevo para mí. Es el mismo evangelio, es la misma salvación, pero es una salvación renovada y de alguna manera progresista, que ha progresado en mí. Yo no entiendo la vida como la entendí en el 71, ahora la entiendo mejor. Ahora veo a Cristo de una manera más completa, más real. Veo un Cristo que está vivo, más vivo que en el 71. Porque es un evangelio, dice Pablo, que es un evangelio que se aferra a uno y sigue salvando. Y este concepto del evangelio, que es algo procesal, que es progresivo, que sí hay una experiencia, pero que sigue progresando, es importante que la iglesia lo tenga. Entonces, algunas veces creemos que ya recibimos a Cristo y se acabó todo. Y entonces el evangelio es un evangelio estático, sin fuerza, sin vitalidad. No hay nada más que alcanzar. Soy salvo y se acabó. No, es que la salvación no solamente es una experiencia en un momento dado, sino que es una experiencia continua y dinámica y progresiva en Dios. Y Pablo lo está diciendo. Pablo dice más. En la segunda sección, los versos 3 al 4, Pablo está planteando, y aquí las damas me pueden tirar con lo que ustedes quieran tirarme, pero Pablo está hablando de el evangelio y lo describe en forma de credo, pero se le olvidó la tradición de las mujeres de la resurrección. Cuando habla de la resurrección, fíjense que está hablando de los que se encontraron con Jesús y se le olvidó las mujeres. Yo acepto la crítica de las mujeres, lo que pasa es que hay que explicar que Corintios fue escrito antes de los evangelios. Y las fuentes que Pablo tiene para Corintios no son las mismas que Marcos, que Lucas y que Mateo tienen. Así que Pablo escribe antes de los evangelios. Bueno que sepa la gente que 1 Corintios fue escrita antes de los evangelios. Pero no hay problema.
las mujeres pueden ser acomodadas en los 500 después que tuvieron el puesto. No se puede meterlo en los 500. No te apures, se puede meter, ¿verdad, pastor? Sí, la podemos meter en los 500. Ahora, hay dos cosas que yo quiero llamar la atención a ustedes, y quizás tres. La primera es que cuando Pablo está mencionando en el prólogo las apariciones del resucitado, menciona empezando con Cefas, con Pedro, con Simón, que es el mismo. Y quizá era parte de la tradición, pero a mí me llama la atención por qué menciona a Cefas. Y Pablo está preparando el camino para hablar de la resurrección, pero mire qué interesante. ¿Por qué menciona a Cefas? El resucitado se le aparece al que lo negó 3 veces. Eso me quedó como poético, ¿verdad? El resucitado se aparece a quien lo negó 3 veces. Y este punto es importante porque el resucitado atiende también por gracia a aquellos que de alguna manera han negado al Señor, y no le importa que lo hayan negado. El resucitado se le apareció a Cefas. Cefas lo negó, y dice el texto bíblico que lo negó 3 veces y hasta lo maldijo, pero el resucitado se le aparece a Cefas, porque el Dios de gracia, el Dios maravilloso de la gracia, no tiene ningún problema. Quizás las iglesias, si alguien traiciona, lo botamos de la iglesia, pero el Cristo maravilloso de la gracia no es de los que bota gente de la iglesia, sino que restaura gente y los levanta aunque hayan hecho cosas desagradables. Es el Dios que restaura, es el Dios que se le revela a Cefas, el que lo vende. Pero no es eso nada más. Fíjense que también el texto bíblico dice que también se le apareció a Santiago. ¿Y quién es ese Santiago? Santiago, el hermano del Señor. ¿Y qué pasaba con el hermano del Señor? Los primeros que no creían en el ministerio de Cristo, según Marcos 3:21, ¿era quién? La familia. Mire, más a lo que decían de Jesús: ese está loco. Y le fueron a poner en el capítulo 3, verso 21 de Marcos, una camisa de fuerza a Jesús para sacarlo porque estaba loco. Y allí estaba Santiago, el hermano de él. El hermano de él no solamente lo tildó de loco, sino que le criticó su ministerio, no apoyó su ministerio terrenal. Sin embargo, Jesús se le aparece a Santiago, porque el Dios que yo le sirvo, el Dios pasa por alto el desprecio, pasa por alto la censura, pasa por alto el rechazo familiar, y ante todo invita a la mesa a aquellos que inclusive con sus actos y con lo que han sembrado niegan al Señor. Y Él los invitó a Santiago, y se le presentó, y Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero me interesa mucho más el verso 8 y 9. Y por último, dice Pablo en ese prólogo: se me apareció a mí como un abortivo. Y a mí me gustaría, si yo fuera a escribir y le pusiera un título a este prólogo, yo tenía que poner el título: un feto muerto convertido en apóstol. Porque ¿qué es un aborto? Un aborto es un feto que ha muerto, ¿ok? Porque en eso consiste el aborto. Y Pablo dice que el Señor se le presentó a él. Yo, que la gente me tilda de un aborto, se me presentó a mí. En otras palabras, yo que no tenía posibilidades, yo que nadie creía en que yo podía llegar a ser apóstol, yo que nadie creía que yo podía llegar a ser pastor, yo que nadie creía, que la gente dice: ¿cómo esta persona llegó a ser pastor? Yo no sé cómo pudo haber sido pastor este muchacho. Y yo no estoy hablando de nadie en particular. Mira lo que dice Pablo. Dice: yo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia,
porque yo le hice daño a la iglesia, porque yo con mi actuación le hice daño a esa comunidad que llamamos la iglesia. Pero aún así, con todo el daño que yo le hice, el Señor no tomó en cuenta el daño que yo le hice, y por su gracia me llamó. Me llamó y me puso en lugar de privilegio, apóstol de Jesucristo. Oiga, qué cosa más tremenda. Es que el evangelio de la gracia es lo que hace la iglesia. Si no fuera por la gracia, ¿quién de ustedes estuviera aquí y estuviera yo aquí? Ay, por favor. Si no fuera por su gracia y por su amor, ni uno de los que está sentado aquí estaría aquí. Es la gracia de Dios que levanta, es la gracia de Dios que afirma, es la gracia de Dios que hace y me hace a mí lo que yo soy hoy. Y ahí termina la cuarta sección. Yo creo que es importante ver esta cuarta sección y termino yo aquí. En este prólogo, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia. Pero mira lo que va a decir ahora: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo quisiera pararme aquí y decir esto. Yo creo que esto es bien importante para cualquier persona que tenga algún espíritu de orgullo, de jactancia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si yo estoy aquí parado, si Carlos está parado aquí, si hoy ordenamos a Carlos, es porque la gracia de Dios se metió en él e hizo de él lo que hoy él es. Es la gracia la que me da identidad de pastor. Es la gracia la que me da identidad de cristiano. Es la gracia la que mete el Espíritu dentro de mí. Es la gracia que me capacita con dones espirituales. Es la gracia la que hace de mi vida una vida que posiblemente, como dice el mismo Pablo, yo era un feto muerto, pero la gracia me dio vida. Y la gracia me hizo apóstol, y me hizo pastor, y me hizo hombre de Dios. Es la gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y aquí hay algo todavía más serio. Y ahí yo creo que uno tiene que de vez en cuando usar la sensatez, ¿verdad? Pero algunas veces hay gente que se le olvida reconocer el valor de otros. Y hay veces que uno tiene que sacarle los galones a la gente, porque hay gente que son locas con despreciar. Que de hecho, entonces hay veces que tú te ves obligado, como dice Pablo: ustedes me han obligado a ser insensato. ¿Por qué? Porque ustedes que me debían gloriar no lo han hecho, y yo he tenido que gloriarme yo y sacar los galones. Pero hay algo que Pablo va a decir. Miren lo que dice Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y miren el texto, el resto del texto: y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, y voy a añadir esta palabra, juntos. Oiga esto. Usted dice: oye, pero qué tipo más orgulloso este. Bueno, pero la verdad, si alguien trabaja, ¿por qué no se le puede reconocer la labor que una persona hace? O vamos a hacer toda la vida nosotros tan humildes, y bueno, ser humildes, pero ¿tú no crees que parte de la humildad es reconocer lo que uno ha hecho a favor de un pueblo, o lo que uno ha hecho a favor del pueblo de Dios? Oye, hay que reconocerlo. Yo creo que eso es importante. Y no es que uno viva de reconocimientos, sino que yo creo que un acto de justicia es saber que cuando alguien ha hecho algo, hay que decir: lo ha hecho y punto. Y Pablo dice: mira, yo he hecho más que todos ellos juntos. Pero hace una aclaración que a mí me gusta mucho. Y esta aclaración es vital para mí. Pablo dice: sí, pero ¿saben por qué? No he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y yo creo que aquí hay un planteamiento muy bueno, y es que cuando tú te metes bajo la gracia, cuando tú te metes bajo esa gracia maravillosa de Dios, el Dios de la gracia te capacita para trabajar
con tesón y con excelencia en aquello a lo que Él te ha llamado. Y ahí está la clave. Los hombres y mujeres de Dios que están aquí tienen que ponerle corazón. Está la gracia, pero dentro de esa gracia el tesón, el deseo, el buen ánimo, la búsqueda de la excelencia tiene que estar en nuestra mano. Dios está ahí para hacerlo. Y sabemos que es la gracia, pero el esmero y la dedicación es parte también de mi compromiso frente a la gracia, frente a esa gracia maravillosa. Hermanos míos, hoy, y ya terminé, hoy ordenamos a mi amigo Carlos López Gerena, el insigne teólogo metodista. Aquí no hay nadie que es metodista, porque iba a decir un comentario, pero metodista, de los grandes, de los buenos metodistas que yo creo, Tomás E. Oden, dice que el pastor es un miembro del cuerpo de Cristo, que ha sido llamado por Dios y por la iglesia. Y este planteamiento, este paradigma, el pastor general lo dijo. Es un hombre que ha sido llamado por Dios y por la iglesia, porque la iglesia confirma que ese llamado de Dios está ahí. Y ese es el paradigma de la Iglesia Evangélica Unida. Y que ha sido apartado mediante la ordenación para proclamar la palabra. Oiga, yo creo en la ordenación. Alguna vez hemos perdido ese concepto de un ministro ordenado, pero es verdad que en el mundo norteamericano el standing es fundamental. Tú vas en Estados Unidos y lo primero que te preguntan los que hemos pastoreado en Estados Unidos, ¿cuál es tu standing? Tú tienes standing. Standing es si tienes ordenación. Y es importante en ese mundo profesional, pues el standing es un nivel de profesionalismo. Pero en este momento el pastor, la ordenación del pastor es ante todo el aval total para que proclame la palabra del evangelio que le ha sido ofrecida, que le ha sido dada, que él ha recibido. Esa palabra del evangelio que él ha recibido, él se convierte en un depositario de esa palabra y la transmite de la forma que la ha recibido, con fidelidad, con deseo, con tesón y con excelencia. Él está siendo ahora el pastor ordenado para administrar los sacramentos, y la Iglesia Evangélica Unida habla de dos sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la cena del Señor, y para guiar y apacentar la comunidad cristiana, para que la comunidad cristiana llegue a la plena revelación de Dios, entender esa plena relación o revelación de Dios. El pastor se distingue por su ordenación. Hoy estamos ordenando a este pastor y le estamos diciendo dos cosas y yo cierro. Número uno, que a la luz del prólogo de la primera carta a los Corintios, el ministerio pastoral es ministerio de recibir y transmitir el evangelio y no se puede reducir. Algunas veces hemos querido que nuestros pastores sean meramente trabajadores sociales, y yo respeto mucho a los trabajadores sociales, pero el pastor es más que eso, porque el pastor conecta con lo sagrado, con lo divino, a un pueblo que necesita encontrarse con la revelación de Dios. El pastor ha sido llamado a transmitir fielmente el evangelio y tiene de alguna manera que hacer que la gente se aferre al evangelio, para que esa salvación que se recibe en un momento dado vaya progresivamente creciendo en la vida de cada creyente. Así que el pastor no puede reducir el evangelio, tiene que entender cuál es su llamado. Y segundo, frente a este prólogo de Primera de Corintios, hay otro planteamiento. El pastor no puede de ninguna manera caer en un triunfalismo elitista. Nosotros no somos una clase de iluminados alejados del pueblo. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, y no se puede perder la perspectiva de que somos seres humanos vulnerables. En muchas ocasiones tropezamos, en muchas ocasiones hay que levantarnos. No somos una casta de iluminados, no somos gente que no sentimos, que no lloramos, no somos gente que estamos en un pedestal y que desde ese pedestal la gente nos tiene que admirar.
No, nosotros somos hombres y mujeres de Dios con la vulnerabilidad que nos ha dado nuestra relación con Dios y con la gracia de Dios, que obviamente utiliza a los vulnerables, porque la nueva interpretación de la gracia es que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, y mientras más débiles somos, más poder se manifiesta a través de nosotros. Somos esos somos los pastores. Y mis hermanos y mis hermanas, eso que estamos hablando del pastor, oramos y hoy afirmamos que esperamos que se dé y ocurra en la vida de mi compañero Carlos López. Con todo mi corazón, en esta época de Cuaresma, yo bendigo, saludo y ante todo le pido a todos que mantengamos nuestra oración y nuestro apoyo a este hombre de Dios. Dios los bendiga mucho. Traemos gloria
todos y a todas. Mi nombre es la reverenda Maribel Piña Camacho, presidenta de Asuntos Pastorales. Me acompaña aquí en el altar la hermana Sara García, también del comité, el hermano Cepeda, también del comité, y está con nosotros, está Carlos, nuestro director de culto, también miembro del comité, el hermano Ángel Matos, pastor reverendo, que está por ahí también. Así que estamos preparados para este acto de ordenación. El reverendo Ángel Matos, como miembro del comité, que pase al altar, por favor. Pastor general, el Comité de Asuntos Pastorales recibió debidamente la solicitud de esta congregación para la ordenación del pastor Carlos López Herena y hemos evaluado su expediente. Tiene los requisitos académicos, pero también éticos, morales, ¿verdad? Y de virtud que requiere la iglesia para este acto tan importante. Revisando la petición de la iglesia local de que se proceda al acto de ordenación, revisando todos los escritos del Comité de Asuntos Pastorales y recibiendo de nuestro concilio ejecutivo el proceso de ordenación del pastor Carlos López Herena, pasemos pues al acto de ordenación. Amén. Hermana Sara García. Gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Así sea. La ordenación al santo ministerio es la ceremonia a través de la cual la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y su concilio ejecutivo, mediante el Comité de Asuntos Pastorales y la congregación local, autorizan a uno de sus pastores a ejercer el ministerio de presbítero y le aparta en oración e imposición de manos. Pastor Luis Armando Pastor Carlos Armando. Sí, lo que pasa es que aquí dice otro nombre. Escucha estas palabras. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: estoy aquí, envíame a mí. Dios te bendiga. Amén. Esto en el libro del profeta Isaías, cuando Jesús llamó a los discípulos, les dijo: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Vamos a tomarle los votos a este candidato a ordenación y queremos, Carlos, que esté bien claro en las preguntas que te vamos a hacer, así como fue en el examen de ordenación. El Concilio Ejecutivo de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, a través del Comité de Asuntos Pastorales y la congregación local, ha tomado el acuerdo, Carlos, de otorgarte las órdenes sagradas de presbítero. Has cumplido con todos los requisitos para la ordenación, por lo tanto es propio que ahora públicamente contestes las siguientes preguntas. ¿Aceptas las Sagradas Escrituras como norma de fe y práctica cristiana y debidamente inspirada? Si es así, contesta: sí, lo acepto. Sí, lo acepto. ¿Enseñarás y predicarás fielmente las verdades de la palabra de Dios? Si es así, contesta: lo haré con la ayuda del Señor. Lo haré con la ayuda del Señor. Carlos, ¿modelarás tu vida de acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Si es así, contesta: lo haré con la ayuda del Señor. Lo haré con la ayuda del Señor. Carlos, ¿has de ministrar a través de los sacramentos y ritos de la iglesia y has de ministrar cuidado y liderazgo pastoral? Si es así, contesta: lo haré con la gracia de Dios. Lo haré con la gracia de Dios. Carlos,
Guardarás silencio y mantendrás una ética cristiana de respeto en todas las confidencias que las personas te expresen. Si es así, contesta: lo haré con la gracia de Dios. Lo haré con la gracia de Dios. Eres parte de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y eso tiene un peso de gloria y tiene un peso de responsabilidad. ¿Aceptarás la Constitución y reglamento de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico? ¿Te consagrarás con fidelidad a la extensión del reino de Cristo en el lugar que te asignen? Si es así, contesta: lo haré con la ayuda de Dios. Lo haré con la ayuda de Dios. Amén. Tenemos aquí un pueblo, miembro entero de la Iglesia Evangélica Unida. Vamos a pedirle a ese pueblo que esté de pie, porque el pastor en soledad no es pastor, ni somos pastoras. Hay un pueblo, como bien nos dijo el predicador, ¿verdad? La iglesia valida este llamamiento. Así que vamos a pedirle al pastor Ángel Matos, reverendo Ángel Matos, que tenga esta aclamación. Para la congregación en esta tarde, pueblo de Dios, ustedes han escuchado las promesas que el compañero Carlos López Gerena ha hecho. ¿Cuál es su voluntad? La congregación dirá: por la gracia de Dios, creemos que nuestro pastor es merecedor de esta ordenación. Ven, Espíritu Santo. Que así sea. Le voy a pedir a la congregación propiamente de Valles de Florencio. Póngase en pie, congregación. Póngase en pie. Todos los miembros de la iglesia de Valles de Florencio. Y yo quiero que usted repita nuevamente la aclamación. Pero esa aclamación la tiene que escuchar los vecinos que están afuera. Para mi gusto, muy tímida. Ustedes van a aclamar a su pastor en ese otorgamiento de las órdenes ministeriales para que sea presbítero de la iglesia. De manera que... Y estoy de acuerdo con el predicador, no es una clase, ¿verdad?, intocable, pero no deja de ser una clase, no deja de ser un logro extraordinario de una persona que se dedica al santo ministerio. Así que usted va a repetir conmigo fuertemente y con alegría, que yo los escuché. Por la gracia de Dios, creemos que nuestro pastor es merecedor de la ordenación. Entonces, con gozo y alegría, como dijo el pastor Mato, ven Espíritu Santo. Amén. Carlos Armando López Gerena recibe autoridad para ejercer el oficio de presbítero en la iglesia de Cristo. Recibe autoridad para pastorear a tu congregación. Recibe autoridad para cuidar de la congregación. Y recibe autoridad para ser esa voz profética que tanto nuestro país, Puerto Rico, necesita. Recibe esa autoridad y recíbela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a movernos para allí. Como señalamos, esto es un acto de sucesión apostólica. De manera que la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, 114 años de fundación. Y las madres de nuestra iglesia, que son 3, ¿verdad que sí? La iglesia congregacional, la iglesia de Hermanos Unidos y la iglesia cristiana. Esas 3 madres nuestras vienen directamente de la Reforma Protestante.
oiga bien, viene directamente de la Reforma Protestante. Importante ese detalle histórico nuestro. Y esas iglesias madres se unieron en Puerto Rico para formar la primera iglesia puertorriqueña, o la primera denominación debió haber sido puertorriqueña. El intento de unir toda la iglesia protestante para que fuera una, para que fuese más efectiva. Hoy, pues, el orgullo humano, adocentrismo humano no nos permite, ¿verdad? Pero ese fue el origen. Y de allá viene nuestra sucesión apostólica. Hoy nosotros vamos a tener esa sucesión apostólica y se la vamos a transmitir a nuestro compañero Carlos Armando López Gerena. Y para ello yo voy a llamar a todos los presbíteros y presbíteras de nuestra iglesia. Así que todos los presbíteros primero, todos los presbíteros. Carlos, tú te vas a arrodillar aquí, mirando a la cruz, allá. Todos los presbíteros y presbíteras de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Dios Padre, a tu siervo consagramos a este hermano nuestro, Carlos López Gerena. Sé propicio a él durante todo su ministerio. Bendícele con todo poder y todo tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pedimos a los compañeros que les reciban, los abracen. Yo le voy a pedir a Elizabeth Monet que me haga llegar la Biblia. Usted no me va a dar aplauso hasta que yo se lo diga, ¿ok? Nadie me aplaude hasta que yo se lo diga. Carlos Armando López Gerena, te voy a hacer entrega del certificado de ordenación que lee de la siguiente manera: Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, certificado de ordenación. Por la presente se extiende este certificado de ordenación al hermano Carlos López Gerena por haber cumplido con todos los requisitos para constituirse en ministro de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, dado en Valles de Florencio, Fajardo, Puerto Rico, hoy domingo 24 de febrero del 2013. Reverenda Maribel Piña Camacho, presidenta de Asuntos Pastorales. Carmen Sara García Rodríguez, secretaria. Reverendo Edward Rivera Santiago, pastor general. Recibe tu certificado de ordenación. Mira, don Pablo, que sí, para que te vean la foto allá.
Recibe, vengan para acá. Recibe Carlos, sí, quédate para acá. Recibe Carlos del Comité de Asuntos Pastorales, que yo pido que vengan ellos, todos y todas. Nuestra iglesia cree en el sacerdocio universal del creyente. Debo resaltar que tenemos dos hermanos laicos, el licenciado Pedro Cepeda y la hermana Carmen Sara García. Recibe esta Biblia a nombre del Concilio Ejecutivo de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Sé diligente en el estudio de su mensaje, de modo que puedas hablar con la autoridad de la verdad, según un ministerio fiel de la palabra de Dios y de los sacramentos. Recibe Carlos. Lo que dicen. Ya se lo di, ahora se lo estoy quitando. Yo quiero, ahora que tienen que aplaudir, yo quiero presentarles a ustedes. Quiero presentarles a ustedes al presbítero de la Iglesia Evangélica Unida, reverendo Carlos López Gerena. Les presento a ustedes al reverendo presbítero de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Carlos López Gerena. Dale un abracito rapidito. Vámonos, Carlos. Hay que dirigirlo, ¿ah? Sí, no, vamos a subir ahora. Sí, sí. Vamos a pedirle a Lilian que suba un momentito. Sí, voy para eso. Voy para eso. Dale el beso ahora, sí. Sí. No te vayas. Carlos, el predicador en algún momento mencionó en su sermón que Puerto Rico necesita hombres y mujeres con un estirpe de seriedad, de ética pastoral. Y Puerto Rico necesita de esos hombres y de esas mujeres. Y la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico cree que al conferir esta ordenación y hacerte presbítero de la iglesia, en ti tenemos a esa persona. Yo quisiera transferirte los símbolos que usamos para afirmar ese acto de ser presbítero de la iglesia. Recibe la cruz, que es símbolo de el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y es símbolo de nuestro llamado, y es símbolo de la victoria en la resurrección de Jesús. Recibe la estola litúrgica, que es símbolo de hombres y mujeres que han sido separados por Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes fueron separados para Dios. Y esta estola tiene ese símbolo de ser separado para la gloria y la honra del Señor. Recíbela con temor y temor. Miren qué elegante. Al presbítero Carlos López Gerena, que tenga una palabra de aprecio. No tengo palabras, hermano. Estoy sumamente agradecido a Dios por el privilegio de
entre tantas personas, escogerme a mí para ser pastor. Yo vivo la vida sumamente agradecido de Dios por ese privilegio, porque es un privilegio. Yo no lo busqué, no lo quería, pero vivo agradecido porque Él me escogió, me señaló, me capacita cada día, me transforma y me sigue transformando. Yo doy gracias a Dios por mi papá, mi mamá y mi papá, que desde niño me instruyeron en el camino. Por mi amada iglesia de Villaprades, que yo llegué ahí y me enamoré de los viejitos de esa iglesia, hermano. De ahí surge el cántico y con las viejas se goza. Ahí sale. Definitivamente fue una escuela. Si algo yo no pudiera arrepentirme es estudiar en Villaprades y ser miembro de la Iglesia Evangélica Unida de Villaprades. Y gracias por estar aquí. A mis pastores, a Ricardo, a Félix y a Caraballo, a mi familia, a mis compañeros de aquí de área este, los pastores, vi por ahí también a Kermit y a Ana. Dios te bendiga, gracias por venir. Aníbal, gracias. Y Ana, gracias por acompañarme en este día. Yo sé que usted me aprecia y yo lo aprecio mucho a ustedes. De hecho, tengo un problema porque me confunde con usted, Aníbal. Me dejo la barba a ver si y como quiera. La gloria sea para Dios, hermano. La gloria sea para Dios. Definitivamente gracias al pastor general, a la dominación, porque si no ya sé por ello, yo no llego a estudiar, hermano. Así que la gloria sea para el Señor. Fueron 6 años fuertes, 6 años duros, pero además de la gloria sea para el Señor, yo creo que quien se merece un aplauso también es la Iglesia Evangélica Unida de Florencio, la Iglesia del Gozo. Yo los amo, vivo enamorado de esta iglesia y saben que en mí tienen un pastor, tienen un amigo y estamos aquí para servir. Así que Dios me los bendiga a todos y gracias por acompañarme en esta tarde. Los bendigo mucho, gracias. Yo quisiera aprovechar el momento y pedirle al Comité de Asuntos Pastorales que retenga esta Biblia. Sí, vamos ahora. Por favor, retengan esa Biblia, porque yo tengo una señora presbítera que ordenamos hace varias semanas, el 3 de febrero, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir a la reverenda Minerva Ortiz Galarza, porque yo quedé de darle su Biblia. Así que vamos a pedirle al Comité de Asuntos Pastorales que le entregue a la presbítera Minerva Ortiz Galarza, pastora nuestra en Yabucoa, su Biblia. Gracias, Minerva. Y en este momento, hermanos y hermanas, el grupo de pantomima de la iglesia local, Grupo Adonai, tendrá una participación especial. Así que los dejamos a ellos por aquí.
libertad.